Se acerca el Festival Internacional Cervantino que cumple 50 años. Su director estará aquí en unos minutos en vivo. Además, volvemos la mirada a Finlandia en nuestra diáspora cultural esta noche. Laura Barrera, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, con todos nuestros amigos, amigas del auditorio. Y también saludamos con muchísimo gusto, hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos una hora de muchos contenidos que inicia con algo que nos llevará a descubrir dioses, Rafa. Vamos a ver cómo vivían los dioses. La vida de los dioses, la divinidad en el arte maya, es la próxima exposición del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la cual cuenta con 3 curadores. Una de ellas es Laura Filloy Nadal. ¿Hace mucho que no había una exposición de...? Hace 10 años que en Estados Unidos no se presentaba una exposición sobre mayas y esta es la primera que se organiza desde el Met a propósito del arte maya. Estamos muy contentas, somos 3 curadores en este caso. La investigadora, quien se incorporó al equipo del Met en el primer trimestre de este año, regresó a México para impartir la conferencia Una mirada al pasado desde el presente, reconstruyendo materialidades mesoamericanas entre lo físico y lo efímero. La colección que tienen comenzó hace bastante tiempo y han ido consiguiendo una serie de objetos que representan las culturas americanas desde Alaska hasta la Patagonia. La colección es amplia y está ahorita en un proceso de remodelación la sala Rockefeller y se espera que en 3 años haya una nueva disposición, un nuevo discurso. En los años 70 fue la última vez que el Met intervino esta sala. Lo que buscará la también investigadora del INAH y sus colegas del Met es dejar ver que las civilizaciones en América no estaban aisladas. Existen piezas que fueron modificadas, no solamente como lo que vimos el día de hoy, por ejemplo, que los mayas modificaban piezas olmecas, sino que hay algunas piezas que son obviamente mesoamericanas y que fueron depositadas en contextos centroamericanos. Y de igual manera, la tecnología metalurgia, esa viene al revés, esa viene de abajo y llega hasta el norte de Michoacán. Cuando abra la sala Rockefeller del Met, permitirá conocer los últimos avances que se tienen de culturas como la maya. Y otra cosa muy interesante es que hay una pieza que está firmada. Es una pieza que se conoce el escultor y eso es muy importante porque a partir de precisamente de esta remodelación se va a poner énfasis en que existían creadores que ponían su nombre en las piezas. Noticias 22, Alberto Aranda. La física estadística no la entenderíamos igual sin los aportes de Leopoldo García Colín, a quien tributaron este recuerdo. Vamos a ver. Hombre de ciencia, docente y fundador de importantes centros de estudio, Leopoldo García Colín fue uno de los científicos más destacados de nuestro país en la rama de la física estadística. A 10 años de su partida, colegas, alumnos, familiares y amigos lo recordaron en un coloquio que tuvo lugar en el Colegio Nacional, institución de la que fue miembro desde septiembre de 1977. Fue una de las personas que inició la física estadística y bueno, la escuela que él dejó de física estadística es muy importante. Yo tuve la fortuna de trabajar con él. La jornada homenaje al doctor Leopoldo García Colín fue organizada por los físicos Leonardo Dagduk y Patricia Goldstein, así como por el químico Eusebio Juaristi, miembro del Colegio Nacional. Una de sus grandes contribuciones es que formó varias escuelas, como la Escuela de Física y Matemáticas del Politécnico, estuvo en la Universidad de Puebla, estuvo en la Facultad de Ciencias y finalmente fue de los fundadores de la UAM en 1974. El doctor García Colín estaba convencido de que la investigación sin docencia no tiene sentido, pues consideraba que la tarea fundamental de una persona que se dedica a cualquier actividad creativa es enseñar. El coloquio organizado en su honor fue muestra fehaciente de que predicó con el ejemplo, pues una buena parte de los participantes fueron alumnos suyos. Para nosotros es reconfortante podernos juntar y pues poder recordar
la forma en que modificó nuestra vida de manera muy positiva, y gracias a él, pues hoy día nosotros podemos seguir haciendo una labor docente y una labor de investigación. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Se cumplen 4 décadas de un recinto que marca la tendencia y el pulso cultural en nuestra frontera norte. El Centro Cultural representa un hito en la frontera en términos de lo cultural, porque en el momento en que aparece en 1982, en que se crea esta institución tan importante, había una escasa producción artística porque no contaba la ciudad con la suficiente infraestructura cultural. El Centro Cultural Tijuana celebra su aniversario 40 con un programa de actividades que inicia el 6 de octubre con un homenaje póstumo a la artista plástica Marta Palau, fundadora del Salón Internacional de Estandartes, y también con el inicio de la muestra de teatro que este año tiene como tema la identidad. Además, se inaugura la exposición Braceros, que exhibe el trabajo fotográfico de los hermanos Mayo sobre la diáspora de los trabajadores mexicanos hacia los campos de cultivo en Estados Unidos en los años 50. Y luego el 22 nos vamos con una gran fiesta popular, por así decir. Pensamos en un grupo musical y en un género que uniera a todas las generaciones, y optamos por la Internacional Sonora Santanera. Entonces, pues estaremos esperando alrededor de unas 8 o 10 mil personas como mínimo en nuestra explanada y la calle aledaña. Este espacio ocupa un conjunto de edificios construidos en un predio de más de 35,000 metros cuadrados, diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Manuel Rosen Morrison. El recinto ha crecido con el paso del tiempo y uno de sus sitios emblemáticos es El Cubo, edificio diseñado por el tijuanense Eugenio Velázquez, que se integra por 3 galerías museísticas de gran tamaño. Secut inició todo un proyecto de atención a migrantes y a grupos vulnerables. Tenemos 42 sedes en todo el estado, estamos hasta Bahía de Los Ángeles, ya al filo de Sonora, en Cuevas de Arvizu. Estamos trabajando con los grupos originarios en la revitalización de las lenguas, paralelamente con la difusión, la reflexión y los laboratorios sobre el arte contemporáneo. La cartelera de actividades de aniversario puede consultarse en las plataformas digitales de Secut. Noticias 22, Karen Rivera. La lírica vuelve a resonar en las paredes del Coloso de Mármol. La Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes fue el escenario donde se rindió un homenaje póstumo al ensayista y poeta Enrique González Rojo Artur. Familiares y amigos hicieron un recorrido por la obra del autor de títulos como Luz y Silencio. Nos hemos reunido en tu nombre para homenajearte y para presentar 7 de tus poemas de largo aliento, de lo último que heredaste a la poesía. ¿Y qué lugar estimas tú que ocupas en la lírica mexicana, querido Egra? Te lo pregunto porque para mí eres tanto protagonista como antagonista. Es como si toda la obra de Enrique González Rojo fuera un gran proyecto poético que podríamos ponerle diversos títulos, diversos nombres, pero que para deletrar el infinito funciona muy bien por todo lo que está dentro de ellos. Él estuvo en un grupo de jóvenes poetas llamado Poeticismo, ¿sí? Que era un grupo muy interesante. Querían justamente romper con lo que había a nivel de la poesía. A él le interesaba y le interesó hasta el final de sus días una lógica poética. En este homenaje también estuvo presente Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, quien entregó un reconocimiento póstumo y quien se refirió a las palabras del poeta como un acto de rebeldía. Y hablábamos precisamente antes de iniciar esta mesa de cuál sería tal vez una palabra que podríamos compartir para hablar de él, y hablábamos precisamente de ese sentido radical y también, por supuesto, de inconformidad con lo establecido y con aquello que amenaza con convertirse en una verdad única.
Esta última serie de poemas de mi padre que vienen desde el 2016 hasta su muerte, hasta un año antes de su muerte, por ahí del 2020, pues son probablemente la parte de su creación poética pues más profunda y su legado más importante a nivel poético. Como parte de este encuentro se presentó la colección Rojo, que reúne 7 tomos que congregan parte de la obra de Enrique González Rojo Artur. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Los ritmos sincopados matizan con diversas expresiones la fiesta cultural de la UNAM. Como parte del Festival Cultura UNAM se realiza Expresiones, ciclo de jazz curado por la pianista y compositora Ana Ruiz, que tiene como objetivo mostrar las nuevas formas de expresar las vivencias musicales de las mujeres, más allá de la voz, a partir de exploraciones con el sonido, el performance y la improvisación. El ciclo se divide en 3 apartados. La primera parte está Sarmen Almond. Ella es una exploradora del sonido y de la voz y es una gran maestra. Da unos cursos impresionantes realmente donde mucha gente, hombres y mujeres que no han cantado o que les tienen miedo con su voz y tienen esa dificultad de expresión, ella logra sacar eso tan bello que tienen, que es su voz. La primera sesión, titulada Expresiones, se realizará el 6 de octubre a las 6:30 de la tarde y Salmen Almond estará acompañada por los músicos Mari Carmen Graue, Carlos Alegre y Carlos Icaza. La segunda parte, Cihuatl y Poetas, contará con la participación de 5 músicas y de las escritoras Rocío Cerón y Marcela Campos. Están diciendo, poniendo a la mujer como la mujer fuerte, que logramos, a pesar de muchas batallas, de muchas cosas, de muchos maltratos, salir adelante y ser. Realmente somos 8 mujeres en escena, que realmente es súper interesante. El ciclo concluye el 20 de octubre con la presencia de la agrupación ARMS, integrada por los músicos Ana Ruiz y Mauricio Sotelo, quienes improvisarán con la electroacústica y estarán acompañados por la performancera Doris Stein. Todas las sesiones se realizarán en la Sala Rosario Castellanos de la Casa del Lago de la UNAM. Noticias 22, Karen Rivera. En unos instantes, Diáspora Cultural. Regresamos. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200,000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68,000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88,000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. Festival Internacional de Cine de Morelia, programa número 3, 011-2012. Busco empleo. Nada más para estar seguros. El puesto ya está dado. Carne que recuerda. Te ven así como que fenómeno. Y tú quieras o no, pues dices, ay, tan madreado estoy. Maripepa. ¿Les gusta la música? Sí, claro. Es que nosotros tenemos un grupo de rock y vamos a tocar un toque. Los Tachados. Mi hija y yo vamos en camino a México. Va a ser un viaje muy especial para ambos. Miércoles, 22:30 horas. No te pierdas la ceremonia de la 64ª edición del Premio Ariel 2022. En vivo, martes 11 de octubre, 19:30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.
Esta noche la diáspora cultural nos lleva tras las huellas de un mexicano radicado en Finlandia. Vamos al otro lado del estudio con Laura Barrera y Edgardo Bermejo. Así es, hoy vamos a descubrir a un mexicano que creció, de hecho, desde muy pequeño vivió la diáspora de su país, vivió en diferentes naciones de América y que ahora está enfincado en este país. Edgardo Bermejo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto platicar contigo sobre este autor que ha colaborado con muy diversos medios, tiene premios y bueno, pues está haciendo un papel interesante allá en Finlandia. Gracias, Laura. Buenas noches. En efecto, fíjate que en todo este tiempo que hemos hecho la diáspora, no nos hemos referido a otro tipo de mexicano que pertenece a la diáspora y me refiero al viajero. Ahora en este siglo XXI es difícil encontrar a alguien que tenga el temperamento de un viajero, como es el caso de Diego Olavarría. A Diego lo define el viaje y a partir del viaje ha construido su obra literaria. Básicamente, entre la crónica, el ensayo y el libro de testimonio, ha construido su obra. Y esto es lo que lo tiene ahora, no precisamente en Finlandia, aunque ahora mismo está en Finlandia, sino en Letonia, porque hace unos meses ganó una residencia para estar un tiempo en Letonia, que es el país vecino frente a Finlandia. Y me llamó la atención que ahora mismo se encuentra en Finlandia dando una magnífica conferencia en uno de los principales centros de Helsinki. Fíjate el tema, ecocidio y biodiversidad en la literatura latinoamericana. Yo Diego, por cierto, lo conocí como traductor. Él tenía una agencia de traducción simultánea en México. Es un excelente traductor simultáneo del inglés. Y otra característica como viajero es que él es de los pocos mexicanos autores que ha escrito sobre África. Su primer libro, que se llama El Paralelo Etíope, es un conjunto de crónicas sobre sus viajes por África. Yo pensaría que salvo Nacho Padilla y sus crónicas africanas, o María Luisa Puga y su novela Las sociedades del odio, es poco visitada África en las letras mexicanas y por eso también me parece muy emblemático el trabajo de Diego Olavarría. Tiene otro libro sobre una serie de crónicas sobre Honduras, que ganó el premio de ensayo Montemayor, Carlos Montemayor, hace un par de años. Se lo publicó Turner, esta editorial muy prestigiada. Y como decía, pues él ha hecho del viaje de la crónica una manera de construir su propia obra literaria. Tuvo hace poco una residencia en Suiza, hace un par de años, ahora está en Letonia y ahora mismo está en Finlandia hablando de esto que me parece fascinante. ¿Qué tiene que ver la literatura con el ecocidio y la biodiversidad en América Latina? Es un autor cosmopolita, es un autor que se mueve. Tiene también, por cierto, un libro sobre la historia de los movimientos ecologistas en México. Luego se ha movido entre el viaje, la experiencia de estar vinculado a temas medioambientales y, sobre todo, tener la capacidad de llevar a la crónica y al ensayo este gran temperamento viajero, que es, como decía al principio, uno de los componentes de nuestra diáspora cultural, no solo aquel que vive en un país, sino aquel que decide hacer del viaje su obra literaria. Bueno, y esto se inserta dentro de una tradición más bien internacional, aunque también hay autores de viaje en nuestro país, Edgardo. Sí, así es. Es decir, yo creo que el género del viaje de lo que le llaman la no ficción ha crecido en las últimas 2 décadas, no solo en México, sino en el mundo. Es quizá el resultado de un mundo globalizado donde nos hace falta, frente a la inmediatez de lo que tenemos en Internet, la profundidad de la observación del viajero. Y yo creo que en ese sentido, Diego Olavarría, pues representa muy bien este nuevo género literario que, como decía, combina el viaje con la crónica y con el libro de memorias, digamos. Eso es lo que hace Diego. Y aprovecho también para decirte que voy a dedicar las próximas entregas a mexicanos en el mundo nórdico. Por eso también empezamos ahora con Diego, que está en Finlandia. La próxima semana vamos a revisar la historia de un mexicano que se encuentra en el extremo norte de Suecia, realmente muy cerca de donde está Santa Claus.
Bueno, pues está muy bien, además para la temporada que ya viene, ubicarse por esas latitudes. Muchísimas gracias, Edgardo, por traernos estas buenas noticias de mexicanos que son dignos de representantes de nuestro país en el extranjero. Gracias. ¿Cómo ves, Rafa? Pues ya estoy empezando a sentir envidia, ¿eh? Ya sé cómo se siente la envidia. Muchas gracias a Edgardo por seguir la pista de estos grandes mexicanos que además son embajadores de nuestra cultura, y aprovechando también la presencia de Edgardo Bermejo, que fue uno de los ejes y uno de los engranajes fundamentales del Mondiacult. ¿Qué les parece si conocemos a continuación los ejes centrales de la declaración final de este importante encuentro que tuvo lugar la semana pasada en nuestro país? Con el compromiso de reunirse cada 4 años a partir de 2025 en un foro mundial sobre políticas culturales y la aprobación unánime de alrededor de 150 países de la declaratoria final, concluyó la Cumbre Mondiacult 2022. Algunos de los compromisos a los que se llega con esta declaratoria incluyen el fomento al acceso y ejercicio de los derechos culturales para las diferentes poblaciones, un gradual cambio hacia la transversalidad de la cultura en relación a las políticas públicas, la inclusión y la participación de los diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil, las organizaciones intergubernamentales y el sector privado. Uno de los ejes presentes en la cumbre fue el relativo a las tecnologías digitales, para las cuales se apunta a mejorar el acceso y la calidad del conocimiento, la documentación, la conservación y la salvaguarda del patrimonio cultural. De igual modo, se pugna por implementar un desarrollo sistémico de las políticas públicas a través de estrategias que permitan la inversión, la inclusión y el crecimiento económico, así como la procuración de salud y bienestar, la reducción de la pobreza y la igualdad de género. Esta declaratoria también convoca a la protección del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, particularmente ante fenómenos climáticos y de conflicto. En ese mismo sentido, destaca la responsabilidad de los países que suscriben la declaratoria para combatir el tráfico de bienes culturales a través de la introducción de sanciones penales y administrativas. De igual modo, se alienta el diálogo para el retorno de bienes culturales a sus países de origen. La declaratoria de 7 páginas concentra 22 puntos, muchos de los cuales derivan de los ejes temáticos abordados en Mondiacult 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y aprovechando la coyuntura, les comparto el tuit que publica la UNESCO en su cuenta oficial, que dice lo siguiente: felicitamos a todo el equipo y al equipo de apoyo de Cultura MX y a su secretaria Ale Frausto por lograr de Mondiacult 2022 un evento que, además de ser histórico, permanecerá en la memoria y el cariño de sus asistentes y naciones. Por supuesto, la secretaria responde diciendo que México es ahora la casa de las culturas del mundo, Mondiacult 2022, lo cual todos celebramos, Laura. Efectivamente, pues una capacidad de convocatoria y también de lograr consensos, porque como ya bien lo mencionabas, los acuerdos se aprobaron por unanimidad. Todas las naciones participantes estuvieron de acuerdo en estas definiciones, nuevas terminologías y una agenda renovada para la cultura en los países miembros en el planeta. Y bueno, en otras cosas, las lenguas de América se visten de poesía. El jueves 13 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, poetas de diferentes naciones darán una mirada a las lenguas indígenas del continente desde el verso y la estrofa. Sumando sus voces, en el Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, también reflexionarán sobre la vida y la sociedad contemporánea. Ir contra la idea de que hay idiomas superiores o de que hay idiomas inferiores, ¿no? El Festival de Poesía Lenguas de América no coloca un idioma por encima de otro, al contrario, en un plano de equidad, en un plano de igualdad, en un magnífico escenario, da la posibilidad a los creadores, a los poetas en este caso, de compartir su creación literaria, su creación artística, sin hacer distinciones entre idiomas de origen europeo o idiomas que han tenido su origen en este continente. Elvis Guerra, Ateri Miyahuatl, Robin Myers y Sarawi Andrango son algunas de las personalidades que se reunirán en la 9ª edición del festival. Esta entrega vuelve la mirada al multilingüismo americano
a fin de impulsar la revitalización del habla en el mundo, propuesta en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. El Festival de Poesía es una búsqueda de espacios para que las lenguas se sigan hablando. Las lenguas, para continuar vivas, deben de hablarse, deben de utilizarse en el espacio público, no exclusivamente en el espacio de lo privado. Y en ese sentido, la poesía es un regalo fundamental. La programación además contempla presentaciones de libros, lecturas poéticas en las islas de Ciudad Universitaria, muestras de juegos tradicionales y algunas mesas radiofónicas de lengua y literatura a lo largo del 6, 7, 11, 12 y 13 de octubre. Quienes no puedan acudir al magno recital de poesía Las Lenguas de América en la Sala Nezahualcóyotl podrán seguir la transmisión a través del canal de TV UNAM. El programa de actividades está disponible para su consulta en lenguasdeamerica.unam.mx. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y la construcción de moléculas perfila a los ganadores del Nobel de Química y por ahí hay un doblete. Vean esto. Caroline Bertozzi, Stanford University. Los investigadores Caroline Bertozzi, Morten Mendel y Barry Sharpless son los ganadores del Premio Nobel de Química 2022 por su desarrollo en la química del clic y bioortogonal. Para explicar cómo funciona la química del clic, los investigadores siempre hacen alusión a las figuras Lego. Unas tienen protuberancias que se unen a otras piezas que tienen orificios. Lo mismo sucede con la química del clic, cuando dos sustancias químicas están perfectamente diseñadas para combinarse entre sí y entran en contacto en el entorno adecuado, simplemente se unen. Barry Sharpless y Morten Mendel han sentado las bases de una química del clic más eficiente que acorta y simplifica los acoplamientos en componentes básicos moleculares. Por su parte, Caroline Bertozzi ha llevado la química del clic a una nueva dimensión y comenzó a utilizarla en organismos vivos. Ambas investigaciones han permitido mejorar la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer. Bueno, pues ya irán surgiendo otros premios Nobel que les anunciaremos aquí en Noticias 22. En Debate 22, Kimberly Armengol y el director de Desarrollo Sustentable y Energético, José Alberto Valdés, nos llevan a descubrir la ciudad solar. No se lo pierdan al término de este espacio informativo, un gran tema. Tenemos una muy breve pausa, regresamos. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos, al registrar más de 200,000 nuevos ingresos en bachillerato, licenciaturas y posgrados, más de 66,000 egresados y más de 45,000 títulos y grados emitidos. Con más estudiantes beneficiados y más avances tecnológicos, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. Festival Internacional de Cine de Morelia, programa número 3, 011-2012. Busco empleo. Nada más para estar seguros. El puesto ya está dado. Carne que recuerda. Te ven así como que fenómeno. Y tú quieras o no, pues dices, ay, tan madreado estoy. Maripepa. ¿Les gusta la música? Es que nosotros tenemos un grupo de rock y vamos a tocar un toque. Los tachados. Mi hija y yo vamos en camino a México. Va a ser un viaje muy especial para ambos. Miércoles, 22:30 horas. No te pierdas la ceremonia de la 64ª edición del Premio Ariel 2022. En vivo, martes 11 de octubre, 19:30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. La búsqueda para recuperar un jarrón cuyo contenido revela dónde se esconde un tesoro que muchos anhelan. では、苔猿の壺の絵図面により埋めた100万両を掘り出せば。何？売った？バカだなお前は。あの妻100万両だ100万両のちょうだい。Cinema 22, sábado 22:30 horas.
Estamos muy emocionados, ya está a la vuelta de la esquina la Fiesta del Espíritu y Dimitris Papagiannou, director de Teatro Experimental Griego, ultima los detalles precisamente para su participación cervantina. Vamos a ver qué nos dijo. El artista griego Dimitris Papagiannou presenta por primera vez su trabajo en México con el montaje Orientación Transversal, su más reciente creación, en la 50ª edición del Festival Internacional Cervantino. En el espacio escénico, el director convoca a la danza, el teatro y el performance, además de otros recursos audiovisuales, para crear un universo que nos habla del recurrente devenir de la humanidad, la sexualidad como fuerza habitual y alusiones mitológicas y arquetípicas. We could say it's the idea of the succession, how generations succeed each other, how the new has to kill the old in order to exist, but how the old comes back as in the form of tradition and in the form of eternal creation force. We can say that this is one of the general ideas behind this free-form play of fantasy that is Transversal. El movimiento del cuerpo y los elementos, la luz, el color y los sonidos se decantan en imágenes fantásticas que escapan de la lógica hacia una poética vital. And also the act of creation itself, on many levels, on spiritual levels and on carnal levels, the elements of the feminine and the masculine elements through sexuality create. And this can be completely spiritual or in the realm of ideas, but this kind of attraction, you know, the ancient Greeks had this god, we called it Eros. That's where erotic comes from. But it's not about sex, but it's about the attraction of elements. And you know, he was a god, a creator god. Si bien este montaje nos remite a la historia de la humanidad, también tiene un componente personal, aquel del origen mediterráneo de su creador, que dialoga con la figura del Minotauro, presente en la isla de Creta, en la tauromaquia y en los lienzos del malagueño Pablo Picasso. He identified with the Minotaur, and the Minotaur in his imagination was a highly sexual creature. I think that the Mediterranean countries realize that this beast is a masculine beast and is an over-sexual beast, and I think that's how they in a way that this is one of its basic characteristics in its dominance as an archetype. Orientación Transversal se presenta en el Auditorio del Estado en la ciudad de Guanajuato el 14, 15 y 16 de octubre como parte del 50 Festival Internacional Cervantino. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y en efecto, la cuenta regresiva está en marcha, ya tenemos las maletas listas y además también la pantalla del 22 será ventana para el Festival Internacional Cervantino y es un honor recibir esta noche en nuestro segmento de enfoques a su directora Mariana Aymerich. Laura, vamos contigo. Surgió a mediados del siglo XX con la representación de comedias breves llamadas entremeses. Nació a la vida institucional en 1972. Hoy es la fiesta cultural más grande de América Latina, una de las más visitadas de todo el orbe. Su directora, como bien dice Rafa, está con nosotros, Mariana Aymerich. 50 años del Festival Internacional Cervantino, muchas cosas que anunciar. Hemos venido anticipando a nuestro público lo que van a poder disfrutar y pues nos gustaría que nos platicaras cómo se vive medio siglo, un momento importante que en el día a día hay que trabajar mucho, pero también que te abre una perspectiva hacia el futuro, ¿no es así? Totalmente, Laura, y estamos muy emocionados. Ahorita que veíamos las imágenes de Dimitris, se me hacía un hueco en el estómago de la emoción que ya
que ya se acerca, que estamos a 7 días de la inauguración del festival y 50 años se dicen fáciles, pero han sido muchas historias, muchos personajes que han pasado por el festival, mucho que reflexionar hacia futuro sobre todo. Hemos trabajado con la nostalgia del festival, con todas estas figuras grandísimas que han pasado por él y que se ha consolidado como una plataforma artística importantísima a nivel nacional e internacional. Ahora lo importante es sembrar la semilla para que siga otros 50 años. Desde luego, la parte fuerte, los platos fuertes del festival son las representaciones escénicas, los artistas que vienen y se presentan. Danos un panorama muy, muy general, por favor. Lo vamos a estar especificando continuamente aquí de cuáles son esas presencias a no dejar pasar. Yo agradezco muchísimo que siempre el Canal 22 esté acompañándonos en las transmisiones y en la cobertura del festival, y este año no será la excepción. El festival tiene una oferta cultural muy importante para todo el público. Hay para todos los gustos y para todas las edades. Sin embargo, sí quisiera puntualizar, Laura, que la programación está pensada de una manera muy orgánica para que las familias nos puedan acompañar en cada uno de los foros y los formatos del festival. Este año tenemos el 50% de las actividades completamente gratuitas, además de los foros ya habituales. Los costos de taquilla no han modificado sus precios desde el 2019. La oferta artística en todo Guanajuato será muy amplia, muy variada, y hay actividades todo el día, además de las actividades artísticas, hay actividades académicas, hay ciclos de cine, los 27 museos tienen exposiciones en torno al festival, y en cada plaza, en las calles, en todo Guanajuato, podremos estar presenciando alguna actividad artística relativa al festival, y eso pues nos permite acercarnos más al público que año con año nos acompaña, y nos permite también acercarnos esta programación a los jóvenes, a las familias, que hacerles un guiño para que les llame la atención el contenido del festival. Esa es la intención, para que en unos años sean nuestros futuros consumidores. Seguramente ya son muchísimas las generaciones que año con año han estado acudiendo o con frecuencia a ver el desarrollo de este festival, que además de estas presentaciones ha adquirido también con los años un carácter de servicio a la comunidad. Está FIC Social, el Circuito Cervantino, el mercado de artistas, que también es un apoyo para los creadores. Tiene estas otras vertientes de apoyo que quizá no son las más visibles, pero que son sumamente importantes. Son importantísimas, y te agradezco mucho que lo hayas mencionado, porque efectivamente la segunda semana del festival está dedicada a lo profesional. Tendremos además la visita de por lo menos 10 festivales internacionales en Guanajuato, en donde estaremos reflexionando el futuro de los festivales. La pandemia nos cambió, nos hizo renovarnos y cambiar nuestra forma, no nada más de programar, sino también para los creadores, esa manera de estar más cerca del público de otra manera completamente diferente. Y sus formatos también han cambiado. Entonces, para nosotros es muy importante que con todos estos festivales que nos acompañan y que les interesa mucho saber cómo es que hacemos el festival, pues dejemos esa semilla de la curiosidad del público, de todos los profesionales que nos van a acompañar esta semana, para que podamos reflexionar sobre ello. Ahora que mencionas la pandemia, esta integración al mundo digital, que ya se había venido dando desde antes, pero que se intensificó con la contingencia sanitaria, seguramente continuará para poder llegar a públicos distintos fuera, que no son imposibles abarcar, ni incluso en el Circuito Cervantino y en otras actividades que permiten expandir las presentaciones. Es una ventana de oportunidad que encontramos en pandemia, que nos hizo acercarnos a público que no nos conocía. Y ahora nuestra tarea será mantenerlo cerca de nosotros. Este año se priorizó el 100% del aforo y la presencialidad. Sin embargo, hay muchas actividades digitales para poder continuar en comunicación directa con este público que ganamos en pandemia. Precisamente estábamos viendo hace unos momentos el cartel que es del taller López Castro, sí, que justamente alude a la transformación digital. Es una imagen quijotesca, pero bueno, pues digitalizada. Sí. Esto también forma parte de un acervo importante, los carteles, las imágenes, los discursos visuales que ha propuesto el Cervantino. Durante de tantos años, y te comparto con mucho gusto que la exposición de los carteles estará a la vista de todo el público. En estas vallas que cubran la Alhóndiga,
ahí tendremos oportunidad de poder ver un poco más de cerca estos 50 carteles que han formado parte de la historia del festival. Bueno, estoy viendo que son 2.500 artistas. Sí. 33 países, 159 funciones de artes escénicas, 90 actividades de artes visuales, cine, literatura. Los números van creciendo, la demografía va creciendo. ¿Cómo permitir que venga gente, porque yo creo que esta presencialidad es muy importante, y que haya los servicios y las condiciones de seguridad, de alojamiento, que hagan que este festival sea viable, que siga siendo viable? Hay una expectativa muy, muy grande hacia el festival de esta edición. Efectivamente, hay una oferta muy amplia, hay una demanda también muy amplia de los servicios en Guanajuato, pero para ello hemos trabajado muchos meses a lo largo de todo el año con todos los prestadores de servicio, las fuerzas de seguridad, para garantizar que tanto el staff, los medios de comunicación, los artistas y el público que viene a Guanajuato tengan todas las posibilidades de movilidad, de servicios, que además hemos logrado que entre ellos haya una mejor comunicación, ya se están digamos, comunicando para que le puedan dar un mejor servicio al público. ¿Y cómo es esto? Pues hay restaurantes, por ejemplo, que van a hacer guardias en ciertas zonas de la ciudad para cenas, que antes era muy difícil que encontráramos después de la función del trasnoche sí, claro, un restaurante abierto. Pues ahora, en unas mesas de trabajo con ellos, con toda la disponibilidad y la disposición, acordaron estas guardias, ¿no?, de restaurantes para que el público, los artistas, nosotros podamos llegar a cenar después de las últimas funciones del día, de la jornada. Y desde luego la recomendación para todo el público que asista, tener lo más posible programado la asistencia, programadas sus actividades, y si no, también hay muchas actividades en la calle que se pueden disfrutar de manera completamente gratuita, además de muchas otras que nos ha comentado Mariana, que no tienen ningún costo. La planeación siempre, yo creo que es una buena idea para las familias, para los jóvenes que quieran asistir. Vamos a despedirnos, pero bueno, tenemos la promesa de que vamos a continuar en Canal 22 presentando cápsulas de Corea. Cápsulas de Corea hechas especialmente para este festival. Ajá. Que Corea es el invitado de honor, y pues bueno, Canal 22 generosamente las estará transmitiendo todos los días. Efectivamente, y toda la información allá vamos a estar en Noticias 22. Y bueno, terminamos siempre, ya sabes, Mariana, con 3 preguntas de respuesta inmediata que nadie se puede escapar, así que no eres la excepción. Okay. Un país que no conozcas y cuya cultura te llame la atención descubrir. Arabia Saudita. Bueno, fuera de la comida mexicana, una gastronomía que te interese. Híjole, Perú, fíjate. Perú. Me llama mucho la atención la gastronomía peruana. Y finalmente, reencarnas. Eres artista, ¿cuál es la disciplina que abordas? Híjole. Danza. Danza. Bailarina. Mariana Aymerich, muchísimas gracias por tu presencia en Noticias 22. Gracias, y te estaremos dando lata ya por en unos cuantos días. Ninguna. Serán bienvenidos y me dará mucho gusto tenerlos por ahí. Muchas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora no debe transmitir ningún contenido que promueva cualquier discriminación o que atente contra la dignidad humana. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Rumbo al Ariel 2022, cortometraje de ficción. El sueño más largo que recuerdo. ¿Y tú? ¿Vas a seguir buscando? Sí, no se me va a olvidar. Invierno. ¿Te ves bien? Manchester, Acatitla. No vean, baja la cara. Se va a acabar rápido, ¿eh? Lo sé. Esto acaba rápido, ¿eh? Reina. Ahorita regresamos.
Viral. Lo que hiciste ya no se puede deshacer. Voy a decir en la dirección que fui yo. No te preocupes. Cinema 22, viernes 22:30 horas. Hoy en punto de las 9 de la noche vamos a ver qué tan viable, qué tan fácil y qué tan económico resulta poder sustituir nuestros sistemas de energía actuales, la luz, el gas, por energía solar, también para las micro, pequeñas y medianas empresas. A las 9, Debate 22. Hoy, 21 horas. Arturo Pérez Reverte regresa a las letras con aires muy revolucionarios. Descubran por qué. Arturo Pérez Reverte vuelve a México para situar su más reciente novela, Revolución. En esta ocasión, su protagonista es Martín Garret, un joven ingeniero español que se ve envuelto en la Revolución Mexicana. Revolución no es una novela histórica. Utilizo la historia como tantas otras veces como pretexto, como marco narrativo. Es una novela de aventuras, es una novela de aprendizaje, de cómo un joven, pues durante 10 años de revolución termina descubriendo cosas de la vida, de la violencia, de la muerte, del amor, de la lealtad, de la amistad, de un montón de cosas, gracias a esa aventura, ese recorrido a través de los años violentos de la Revolución Mexicana. Y que en mi casa siempre se hablaba de Pancho Villa, de Zapata, del amigo del bisabuelo mexicano. Entonces, pues eso hizo que con los años me interesara. Si bien Reverte se empapó del vocabulario actual mexicano para escribir La Reina del Sur, en esta ocasión tuvo que recurrir a la literatura y cine para empaparse del lenguaje del México de principios del siglo XX. Vámonos con Pancho Villa, vemos el Cañón para Bachimba, las de Nelly Campobello, las de Azuela, en fin, todos los de abajo. Leí toda esa novela contemporánea y de ahí fui extrayendo expresiones, frases, refranes, ese ingenio maravilloso de los mexicanos para hacer refranes, para hacer albures y juegos de palabras. Y fui haciendo un glosario, una larga relación de términos para ir utilizándolos en los momentos adecuados. Forman parte esencial de la historia 3 mujeres, una soldadera, una mujer de familia acomodada y una periodista americana. La novela incluye también algunos rasgos autobiográficos. Como periodista he cubierto varias revoluciones, entre ellas, por ejemplo, la de El Salvador, la de Rumanía, la nicaragüense, ¿no? Y los he visto luchar y morir y sufrir y pagar los precios que se pagan, ¿no? Entonces, claro, la sensación que es muy triste, ¿no? Las revoluciones, por lo general, hay excepciones, pero por lo general las pierden quienes las hacen, ¿no? Y las ganan quienes llegan después y se apropian de ellas. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Lo mejor del cine documental está al alcance de un clic. Todo está listo para la 4ª edición del Festival José Rubirosa de Documental en Línea 2022, que se llevará a cabo durante todo el mes de octubre. El festival se divide en trabajos profesionales y estudiantiles. Todos los documentales estudiantiles tienen una salida para que se puedan ver en línea y que se pueda votar para un premio del público. Creo que eso me parece especialmente valioso y notable, y justo desde hace unos días ya pueden empezarlos a ver y empezarlos a votar. En la categoría de Mejor Documental Estudiantil Mexicano se inscribieron 18 trabajos provenientes de distintos centros educativos, como el Centro de Capacitación Cinematográfica, Instituto SAE México, Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma Metropolitana. El arco temático es también muy variado. Corresponde, por supuesto, en una parte muy dura y muy dolorosa a los problemas gravísimos que atraviesa nuestra sociedad en no pocos conceptos alrededor de la violencia, de la violencia legitimada desde actores estatales, por supuesto, y de temas durísimos como los desaparecidos y la búsqueda que hacen las familias, y también alrededor de temas y preocupaciones que están ahí permanentemente en nuestras vidas, que tienen que ver con identidad, con medio ambiente, con cotidianidad. Los documentales están disponibles en www.culturaendirecto.unam.mx. La votación cerrará el lunes 31 de octubre.
la premiación va a ser el 10 de noviembre del 2022. Esa la vamos a hacer en presencial, en la sala Julio Bracho, en el Centro Cultural Universitario, un poco para eso, hacer esta combinación que ahora ya es indispensable en el mundo, que es estar en línea y en el mundo virtual, pero también reencontrarnos y tener de nuevo presencia y rostro de quienes están viendo documento. Noticias 22, Julio López. En la antesala de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, ¿qué les parece si visitamos el Scriptorium? En la antesala de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, el Museo de la Ciudad de México ha inaugurado la exposición Scriptorium del artista tapatío Antonio Luquín. La muestra, concebida para ser una suerte de bienvenida visual al encuentro editorial, tiene al libro y a la literatura como grandes protagonistas. En la pintura, el libro ha sido en muchas épocas un personaje importante. La exposición está integrada por una treintena de obras pictóricas en óleo sobre tela de pequeño y mediano formato, donde el artista hace gala de su depurada técnica hiperrealista e imaginario fantástico, así como una serie de litografías y un material audiovisual que permitirá al público conocer la faceta musical del pintor, quien ha sido descrito como un singular viajero del tiempo, pues sus obras parecen dilucidar el futuro que seremos sin esconder las huellas de nuestro presente. Luquín, con su estilo particular, presenta una mirada realista y a la vez fantástica de la realidad del libro en nuestra sociedad contemporánea, con una mirada a la vez desolada, de casi fin del mundo y sin embargo también optimista. La exposición de Antonio Luquín Scriptorium permanecerá en la Sala Salvador Novo del Museo de la Ciudad de México hasta el 13 de noviembre. Yo invitaría a los aficionados a la lectura que vengan al Zócalo, que se den una pasada también al Museo de la Ciudad de México. El recinto museístico abre al público de martes a domingo en un horario de 10 a 17:30 horas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Esta noche en Visión Global, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez nos comparte una reflexión sobre la situación política de Brasil y su proceso electoral. Vamos a verlo. Pues sí, efectivamente, y en Visión Global, en la vuelta al mundo en menos de 10 minutos, vaya jornada electoral la que se tuvo en Brasil este 2 de octubre, las miradas siempre centradas en las presidenciales, pero hay que recordar que también fueron elecciones en materia de gobernadores, Cámara de Diputados y, por supuesto, una porción significativa del Senado. Así es que habrá que ver en lo sucesivo un análisis muy importante sobre cómo queda repartido el poder, cómo quedan las gobernaturas y, por supuesto, en el tema de lo presidencial. Aquí llama la atención la jornada electoral previa y, por supuesto, la campaña también de desprestigio, que hay que decirlo, que llevó el mandatario entonces Jair Bolsonaro, referida a que quizás las elecciones podrían haber sido manipuladas. Pero entonces hagamos un análisis de lo que fue esta campaña electoral. Interesantísimo el tema mediático y el uso de las redes sociales. Un presidente como entonces Jair Bolsonaro utilizando las redes con mucha destreza, más de 43 millones de seguidores que se volcaron en las redes para tratar de desestimar a los votantes de Lula da Silva. Hay que decirlo que las encuestadoras previas a la elección primero daban un porcentaje todavía hasta hacía un mes con una ventaja de Lula del 33% sobre Jair Bolsonaro, que se fue reduciendo con el paso de los días hasta llegar hasta ese día prácticamente a 10% de diferencia entre uno y otro candidato a la presidencia. Hay que decirlo, había 4 candidatos, pero de los más importantes, Jair Bolsonaro y, por supuesto, Lula da Silva. Interesante ver cómo el voto mayoritario para Lula da Silva se sentía en las zonas marginadas, particularmente también el de las mayorías en las ciudades para Bolsonaro. Hay que decir que la campaña que se utilizó en las redes sociales
fue interesante desde el punto de vista no solamente en noticias, en fake news, sino también en toda esta jornada orientada a las juventudes que revisaban constantemente desde las redes en Instagram hasta, por supuesto, los TikToks y hasta los más adultos también echando mano de Twitter y, por supuesto, del Facebook. Ahí llamó la atención, por ejemplo, esta campaña en contra y también a favor de unos y otros en Netflix, donde llamaban las historias de Bolsonaro como Bolsaflix, en lugar de Netflix, Bolsaflix, y en el caso de Lula, Lulaflix, tratando de hacer parodias de uno y otro, pero finalmente volcadas también no solamente a los éxitos de uno y otro en sus distintos gobiernos, sino a partir de una crítica exacerbada, donde hay que decir que quizás los que pierden en esta elección son los propios brasileños. ¿Y por qué? Porque es difícil concebir que no se llegue a nuevas generaciones que puedan posicionar rostros nuevos para las elecciones presidenciales y sobre todo planes de gobierno o proyectos de nación novedosos. Un Lula da Silva que lo que prometía es prácticamente retomar lo mejor del pasado, contra un Bolsonaro en mantener lo mejor de este presente. Entonces, ¿dónde está la innovación de cara a las circunstancias actuales de un mundo complejo en medio de una guerra, donde hay que decirlo, Bolsonaro utilizó bien la estrategia de tratar de volverse el surtidor en muchos temas de carácter agrícola y agropecuario, por supuesto, dedicado hacia Rusia, hacia surtir también en el cono sur esta potencia brasileña, también dirigir sus esfuerzos al cono sur, pero también generando vínculos importantes con China, con países asiáticos, retando al mundo cuando se presenta a los funerales de la reina Isabel II, donde lleva a un sacerdote de carácter evangélico, porque la esposa de Bolsonaro lo es y él también, y una serie de símbolos interesantes de una sociedad que exige un cambio trascendental para responder a las juventudes. Los más de izquierda, por tradiciones familiares, salieron a votar a favor de Lula, pero aquellos votantes indecisos y los abstencionistas que representaban el 7% en estas elecciones fueron prácticamente tratados de ser cooptados por una y otra fuerza, tanto por el Partido del Trabajo y la coalición que representaba a Lula, como el Partido Conservador, al que representaba el propio Bolsonaro, que hay que decirlo, la agravante que tenía en su contra era este temperamento, estas posiciones en contra de temas liberales y, por supuesto, un Lula da Silva que también hacía referencia a su encarcelamiento de manera injusta y por el cual fue liberado. Pero unos y otros hicieron acusaciones, fue una campaña un poco con varios tropiezos y pues en lo sucesivo veremos qué es lo que ocurre en Brasil. Mucha suerte para aquel país. Así las cosas en Visión Global. Gracias, Iliana. Pues habrá que esperar ahora a la segunda vuelta y a ver qué sucede. Sí. Y estaremos, por supuesto, muy al pendiente ya la próxima semana. Llegó el momento de despedirnos, Laura. Lo hacemos con música, como es costumbre, con un gran compositor adscrito al nacionalismo musical mexicano, originario de Santiago Papasquiaro, Durango.